La Gaceta Podcast de la Universidad Autónoma de Coahuila es un espacio por y para la comunidad Lobos, con la conducción de Jessica Agüero y la producción del equipo editorial de La Gaceta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Gacetas. Soy Jessica Agüero, editora de la Gaceta de la Universidad Autónoma de Coahuila, y es un gusto que nos acompañes. Hoy hablaremos de un tema crucial para entender los retos actuales de la salud pública en México: el sobrepeso, obesidad en adolescentes, un reto en México. Este artículo está publicado en la reciente edición de la Gaceta. Y bueno, pues como todos sabemos, la obesidad entre los adolescentes es un problema que ha cobrado una gran relevancia porque afecta no solo la salud física de las y los jóvenes, sino también su bienestar emocional, su calidad de vida y obviamente su futuro como adultos. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña la maestra Edith Midori, autora del artículo Psicología Clínica certificada en terapia racional emotiva. Ella es estudiante del doctorado en Psicología de la Salud en la Universidad Autónoma de Coahuila y docente de la Facultad de Psicología e investigadora enfocada en salud mental y adherencia al tratamiento en personas con diabetes mellitus tipo 2. Obviamente me falta mucho de tu currículum, mi querida Edith, pero bienvenida. Es un gusto que estés hoy en Gaceta FM. Claro, muchísimas gracias, Jessica. Sobre todo, gracias por permitirme dar el espacio para compartir esta información que es súper importante para todos, no solo para los adolescentes. Y bueno, empecemos por cómo surge tu interés en este tema del sobrepeso y la obesidad en los adolescentes. Claro, pues principalmente actualmente sabemos que hay bastante prevalencia tanto de obesidad como de sobrepeso, y no solo de eso, sino también de algunas enfermedades que ya se muestran como complicaciones de ese tipo de afecciones, como lo puede ser la diabetes mellitus tipo 2, algunos problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera. Por ahí va mi línea de investigación, es por eso que me interesó ahondar un poquito más en este tema y principalmente en adolescentes. ¿Y podrías explicarnos qué tan grave es el problema del sobrepeso y la obesidad en adolescentes en México? ¿Cómo está el panorama? Sí, claro. Pues actualmente la prevalencia es de aproximadamente el 40% en adolescentes tanto de 12 a 19 años que presentan sobrepeso u obesidad. Y ha habido un aumento bastante grande, diría yo, desde desde los 90 hasta la fecha, en donde en 1990 teníamos el 8% de prevalencia tanto de sobrepeso como de obesidad, y en el 2022 se registró un 20%. Entonces estamos hablando de que hay bastante aumento de prevalencia de estas dos problemáticas. Y en cuestión de la obesidad, pues ni se diga, también ha estado aumentando bastante, en donde por ahí de los años 2003 había una prevalencia del 11.9 y actualmente ya vamos en 17 en el 2022, en el último reporte que pudo poner la cuestión de esta encuesta que se le llama ENSANUT. Entonces, pues sí ha subido bastante la prevalencia. ¿Eso qué es lo que nos está diciendo? Que tal vez las estrategias que se están implementando no están siendo tan efectivas. También el tema de que muchas veces pensamos que el sobrepeso es solo una cuestión de comida o de falta de ejercicio o de hábitos, pero bueno, tú como psicóloga sabes que hay mucho más detrás. ¿Qué otros factores pudieran influir en esto? Claro, pues realmente primero hay que considerar que, como lo comentas, el sobrepeso y la obesidad pues es una problemática multifactorial. Influyen bastantes cuestiones, digamos, desde determinantes biológicos, la cuestión genética, algunas cuestiones incluso ambientales como el acceso a una alimentación de calidad, que de hecho en Coahuila también puede haber un problema con ello, porque hablando del 17.9 de los adolescentes de todo Coahuila han reportado que no tienen acceso a esta alimentación de calidad. Entonces, no tanto estamos hablando, sí, obviamente de la alimentación, pero también es importante poner el dedo en el renglón en cuestión a qué tanto acceso tienen a ese tipo de alimentaciones que pues pueden ayudar a regular el peso, ¿no? Y también algunos otros factores sociales, como lo puede ser la composición familiar. Hay estudios en donde denotan que personas que tienen familias, bueno, en este caso adolescentes que tienen familias monoparentales, ya sea de solo mamá o de solo papá, o que vivan con abuelos, pueden tener mayor tendencia a desarrollar sobrepeso y obesidad.
Entonces, hay varios factores que se relacionan con ello y también el factor emocional. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, hablando de adolescencia, pues podemos ver que hay a veces dificultades de regulación emocional, ¿no? Entonces, ante esta desregulación emocional, a veces se puede recurrir al consumo de algunos alimentos que te traen satisfacción inmediata, como lo puede ser el consumo de comida chatarra, y pues obviamente este tipo de alimentos pues puede hacer que aumente tu ingesta calórica y por lo tanto que aumentes de peso. Claro, el tema emocional y mental al final termina afectando en todas las etapas de la vida en el tema de la comida y los hábitos alimenticios, ¿verdad? Claro, así es. Sí, justo también porque algunas de las estudios que se han realizado intentan identificar qué factores son los que pueden promover a que haya un control de riesgo de obesidad. En este caso en específico, se han identificado que algunos factores como lo puede ser la autoeficacia, que digamos una manera de definirlo es la capacidad o la creencia de capacidad que tiene uno de poder hacer una conducta, ¿no? En este caso la conducta puede ser, no sé, el hecho de hacer ejercicio o el hecho de poder comer saludablemente. Si la persona no se cree capaz, eso puede ser un obstáculo para que pueda realizar la conducta como tal. Y no solo eso, sino también a lo mejor otras cuestiones de autoestima, de imagen corporal, que a fin de cuentas todas esas evaluaciones psicológicas o dentro del pensamiento que tenemos pueden afectar en las acciones que nos guían a mantener una salud más óptima, por así decirlo. ¿Y cómo influye el tema de la presión social y el ideal del cuerpo perfecto que ven las niñas y los jóvenes en las redes sociales? La verdad es que es un tema que se tiene que tratar con ellos porque esto genera pues frustración y baja autoestima y da lugar a este tipo de conductas, ¿no? Claro, sí, sobre todo con esta cuestión de dietas restrictivas. Muchas veces, como lo comentas, del ideal de cuerpo perfecto es el hecho de estar, no sé, delgados, ¿no? Pero tal vez ya no rozando una delgadez saludable, sino incluso una delgadez que puede poner en riesgo pues cuestiones nutricionales del cuerpo. Entonces, intentando llegar como a esos ideales, pueden llegar a utilizar estrategias como dietas restrictivas, que esto en lugar de proponer o hacer un cambio real, lo único que hace es que se abstengan de consumir algunos alimentos y obviamente el hambre, siendo una necesidad física, va a seguir ahí. Entonces llega un punto en donde la persona va a necesitar comer y al momento de estarse restringiendo todo el día va a caer en los atracones. Esto involucra una ingesta alta de calorías y eso solo influye más en el desarrollo a lo mejor de incluso otros tipos de problemáticas hormonales, ¿no? Como lo puede ser la resistencia a la insulina, que eso también dificulta todavía más el que pueda haber un manejo de peso adecuado, pero sí influye bastante. Y fíjate qué difícil estos temas, porque al principio se trata de una cuestión estética y después, si no se cuida, puede terminar en un problema pues de salud muy grave. Claro, sí, justo como comentaba, en cuestiones de complicaciones que se dan, tanto el sobrepeso como la obesidad fungen como factores de riesgo para el desarrollo de otro tipo de problemáticas, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo tal vez de una diabetes, que pues aquí estamos hablando ya de problemas que necesitan una atención médica y obviamente un tratamiento que permita pues poder controlar la enfermedad. También algunas enfermedades cardiovasculares y pues varias cuestiones, ¿no? Que a fin de cuentas afectan tanto la calidad de vida como también el funcionamiento de la persona, porque pues estamos hablando ya a lo mejor de afecciones que pueden limitar incluso en la realización de algunos otros tipos de actividades sociales. Malamente también se puede presentar la cuestión de estigma, entonces pues como lo decía hace rato, afecta toda la calidad de vida en este caso del adolescente y hablando más de adultos pues también, ¿no? ¿Y qué hay del entorno familiar? O sea, ¿cómo pueden los papás influir bien para apoyar a los jóvenes en que no caigan en este tipo de conductas que al final son conductas destructivas? Claro. Pues principalmente en cuestión de hábitos alimenticios. En México sabemos que hay una cultura que va alrededor de la cuestión de consumir varios alimentos que en muchas de las ocasiones pues no son tan saludables, ¿no? Pero dentro también de las familias
involucra mucho la cuestión de los hábitos alimenticios que tengan como familia. Digamos, si comen todos en la misma mesa, a lo mejor si generalmente por cuestiones de tiempos le dejan dinero al adolescente para que vaya y consuma lo que él quiera y a lo mejor termina comiendo algo en la calle, consumir alimentos ultraprocesados, como por ejemplo pizza, o a lo mejor el consumo de bebidas azucaradas ya como ritual familiar, pues obviamente todos estos hábitos alimenticios también influyen bastante en pues cómo se da la nutrición del adolescente, ¿no? Pero también hablando de dinámica familiar, en algunos estudios, incluso también realizados aquí en México, se ve una relación marcada en cómo se da el estilo de parentalidad, ¿no? Por ejemplo, si los papás tienen un estilo negativo de criar a sus hijos, ¿a qué me refiero por negativo? Es a lo mejor que sean muy autoritativos, en algunas ocasiones incluso violentos o agresivos. Eso puede influir de cierta manera también. Generalmente se ve una correlación en el IMC, en el índice de masa corporal. Entonces podríamos decir que a lo mejor mientras más crianza negativa puede haber, también existe la probabilidad de que aumente el riesgo de desarrollar un sobrepeso o una obesidad. Sí, pues sí, podemos decir que al final los hábitos que te inculcan en tu casa es un poco la base de todo, ¿no? Claro, sí, porque a fin de cuentas es el primer aprendizaje que tienes, ¿no? Y a pesar de que a lo mejor ya en adolescente cambia un poquito la cosa, bueno, depende también de qué periodo de la adolescencia se presente. Si la persona tal vez, en este caso el adolescente, es de secundaria, pues evidentemente tiene un poquito más de contacto con los papás, ¿no? Entonces el cuidado de hábitos alimenticios dentro de la casa, que a lo mejor es un poquito más controlado, pues resulta bastante importante. Pero hablando ya de un adolescente tal vez que esté en una preparatoria un poquito más libre, por así decirlo, ¿no? Aquí tal vez los papás ya no tengan tanta injerencia en lo que consume el adolescente, pero a fin de cuentas, como lo comentabas, o sea, los hábitos que se van enseñando, qué alimentos son más favorables para mi salud, qué alimentos podrían perjudicarme un poquito más, enseñarlos en esa toma de decisiones y justo como lo decía, en la autoeficacia, en la capacidad que ellos mismos tienen de poder ejercer conductas de autocuidado. ¿A qué me refiero por conductas de autocuidado? Reitero, la cuestión de la alimentación, también la cuestión emocional, que es súper importante. ¿Cómo voy a gestionar mis emociones? No necesariamente tiene que ser por medio de la alimentación. También puedo gestionar mis emociones por otro tipo de estrategias como relajación, apoyo social o también el resultado. Sí, justamente, o sea, el mindfulness, que pues, ¿qué es lo que significa mindfulness? Estar en el aquí y en el ahora, ¿no? Estar en el presente. Entonces, a fin de cuentas, todas esas técnicas ayudan bastante a la regulación emocional, el apoyo con otras personas también, que se ha visto bastante reiterado en los estudios que se han analizado acerca de el sobrepeso y la obesidad tanto en adultos como en adolescentes, pero pues sí, o sea, a fin de cuentas la familia influye bastante en el desarrollo de un adolescente. Y además de los efectos inmediatos, ¿cuáles son las consecuencias de la obesidad en esta etapa de la vida? Pues creo que es bien, sobre todo muy sabido que debido a prevalencias, la diabetes mellitus tipo 2 pues es una de las enfermedades que han estado bastante presentes en la cima, y no solo hablando de prevalencias, sino desafortunadamente también en cuestión de defunciones, ¿no? Principalmente en adultos menores a 70 años, que es lo que nos está diciendo que esta enfermedad está cobrando más vidas cada vez en personas cada vez más jóvenes, ¿no? Y parte también de esos problemáticas, pues existe la cuestión de la hipertensión, algunas otras cuestiones que tienen que ver con incluso problemas respiratorios, problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera. Entonces, a fin de cuentas, la adolescencia, claro que es importante para empezar a tomar tus propias decisiones, también para empezar a formar tus propios hábitos, pero a fin de cuentas tus hábitos también influyen bastante en cómo es que vas a ir envejeciendo, ¿no? Entonces es importante tener una buena rutina de autocuidado que permite evidentemente pues mantenerte con más años de vida y tener una buena calidad de vida, porque no es lo mismo a lo mejor vivir muchos años que vivir con una buena calidad de vida. Claro. Y en el tema de la
de lo práctico, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué estrategias son realmente efectivas para enfrentar este tipo de problemas de obesidad? Sobre todo en el tema de jóvenes de nivel medio superior. Ajá. Y pues universidad, que es lo que nos ocupa aquí. Claro, en los estudios revisados, principalmente en estudios también realizados aquí en México de educación, en adolescentes de preparatoria, se basa mucho en identificar qué es lo que explica algunas conductas. En este caso, digamos, la conducta promotora de salud o la conducta de salud que se estaría focalizada, sería la cuestión del control de riesgo de obesidad, que son todas esas conductas que la persona toma de autocuidado para evidentemente disminuir el riesgo de que puedan desarrollar tanto un sobrepeso como una obesidad. Algunos de estos factores que han explicado justamente esta conducta de salud está la cuestión, una dimensión social, que aquí podemos hablar del apoyo que se presenta no solo de la familia, sino también incluso de las instituciones como los profesores, los compañeros y incluso también el apoyo que tienen materialmente, como lo decía, el acceso a la alimentación saludable. Y la dimensión psicológica, porque a fin de cuentas la parte de regulación emocional también influye muchísimo en esta parte que te comentaba de la autoeficacia, ¿no? ¿Qué tan capaz yo me voy a sentir para llevar a cabo una alimentación saludable o meramente también para poder realizar actividad física? Porque el sedentarismo aquí en México también ha ido en la alza, ¿no? Ha estado aumentando bastante la prevalencia. Y eso que nos está diciendo también que, pues a fin de cuentas, no se están tomando las medidas necesarias. Otra cuestión que también es muy importante es poder habilitar espacios que sean accesibles tanto para adolescentes como para otras poblaciones para que puedan realizar esa actividad física y que sea un obstáculo menos, ¿no? Porque a veces también pasa que a lo mejor quieren realizar actividad física, pero no tienen los medios para poder realizarlos. Entonces, todos estos programas tal vez de actividad física accesible podrían ayudar bastante y sobre todo esas intervenciones que ayuden con la instauración del autocuidado, conocer también o aumentar los conocimientos que el adolescente pueda tener acerca de su salud, porque a veces ni siquiera saben tal vez que el consumo de refresco todos los días puede ser dañino para su salud, porque tal vez no es algo a lo que estaban muy acostumbrados a conocer. Entonces, empecemos de ahí, ¿no? Con la parte de dar educación acerca de la salud, tal vez no con las mismas estrategias que hemos estado siguiendo, porque a veces sí pueden ser no ser tan efectivas, sino que hacer modificaciones que permitan que sean pues más efectivas en los jóvenes y sobre todo que ellos tomen sus propias decisiones, que volvemos a la cuestión de autocuidado y a la cuestión de la autoeficacia. Edith, me llama la atención el tema del cómo distinguir el hambre real del hambre emocional. ¿Cómo logramos hacer esta distinción? Y pues si se trata de que es un hambre emocional, ¿cómo darte un respiro, esperar un poco y decir no tengo hambre? Claro, sí, justo hay algunas tratamientos, por así decirlo, programas de intervención que se basan en algunas terapias, por ejemplo, de tercera generación, que son los que nosotros llamamos mindfulness, como tú lo comentabas hace rato, o de aceptación y compromiso. También hay algunos programas que ayudan con la pérdida de peso o el manejo del peso y muchas de ellas lo que refieren es que dentro del hambre, por ejemplo, la distinción entre antojo y hambre, ¿no? Hablando de antojo, cuando tú sientes esas ganas de comer, pero piensas en algo súper específico, tal vez estamos hablando a lo mejor de una cuestión de antojo, ¿no? Por ejemplo, tengo hambre de galletas, eso ya es súper específico, pero hablando a lo mejor de un hambre fisiológico o un hambre real, pues estamos hablando que es algo progresivo, obviamente que estamos hablando también de una necesidad y a fin de cuentas aquí sí se podría consumir, no puedo decir que cualquier cosa, pero a fin de cuentas no pensamos en una comida específica que nos gustaría consumir. Entonces, como para poder manejar también todo esto, conocer algunas otras estrategias para el manejo emocional, porque no solo se trata a lo mejor de decirle al adolescente ya no lo hagas o deja de consumir alimento chatarra para sentirte mejor, porque eso no es bastante fácil, ¿no? Sino que poner algo en su lugar, en cuestión a
al momento en que yo ya sé que estoy ansiosa, quiero comer chocolates o quiero comer papitas o quiero comer galletas, pues a lo mejor buscar unas alternativas evidentemente más saludables, pero más que nada atacar la conducta como tal, ¿no? La regulación emocional es importante, aceptar tal vez que estamos ansiosos también es bastante importante. Ahora aquí la cuestión es cómo lo voy a manejar. Hace rato platicábamos de algunas técnicas de respiración. Hay una alternativa que a mí me parece bastante como práctica, que es la respiración 4-7-8. Inhalamos en 4 tiempos, sostenemos en 7 tiempos y exhalamos en 8 tiempos. Y pues esto se repite en diferentes ocasiones para cumplir unos 2 o 3 minutos, que esto ayuda bastante al manejo de la ansiedad que nos impide a lo mejor ser un poco funcionales, ¿no? Esa es una de las técnicas. La otra, la cuestión de mindfulness, no sé, hacer algún tipo de meditación que te permita centrarte en dónde estás, describir tu espacio, qué objetos son los que hay a tu alrededor, centrarte en un solo objeto y a lo mejor describir qué es lo que estás viendo, cómo se siente, a qué huele incluso, y si hablamos incluso de alimentación, hay algunos ejercicios de mindfulness que se le llama alimentación consciente, que justamente consiste en hacer respiraciones, pero al mismo tiempo que estás pues respirando y obviamente estás consciente de lo que está pasando a tu alrededor, comemos una cosa pequeñita. Por ejemplo, si a ti te gusta el chocolate, no te lo vas a comer y lo vas a masticar y lo vas a tragar en un segundo, ¿no? La idea es primero poder observarlo, describirlo un tiempo mientras estamos respirando, poder olfatearlo para ver pues qué se siente justamente el hecho de estar olfateando ese pedazo de chocolate, tocarlo, sentirlo, la textura que tiene, y por último pasarlo en la boca, pero no masticarlo y pasarlo, sino meramente estarlo jugando en la lengua, que justamente influye también esta cuestión sensitiva, que en muchas de las ocasiones nos ayuda a estar en el aquí y en el ahora. Y practicar esta alimentación consciente ayuda también muchísimo en los hábitos alimenticios general. Sí, alimenticios general. Entonces, ayuda muchísimo porque también a veces, no sé, que los jóvenes están muy ocupados y necesitan hacer tarea en 1 hora y tienen muy poquito tiempo para comer. Pueden comer súper rápido y ni siquiera se dan cuenta de la cantidad de comida que están teniendo, ¿no? Entonces, la alimentación consciente permite justamente estar también consciente de cómo se va sintiendo tu cuerpo cuando ya estamos satisfechos y realmente estamos comiendo de más. Más que nada, tener conciencia de nuestra alimentación. Creo que pues se podría resumir en eso. Muchísimas gracias, Edith, por estos tips a nuestra comunidad universitaria. Fíjate que contestaste sin saber lo que te iba a preguntar. Estos tips son excelentes. Al final la comida consciente, el darte el respirar, son cosas que te ayudan en todos los ámbitos de la vida. Y pues agradecerte, antes de despedirnos, agradecerte en primer lugar que escribas para la Gaceta. La verdad es que los artículos de toda la comunidad universitaria que están haciendo investigaciones son muy importantes para todos nosotros, nos dejan mensajes, la verdad es que muy útiles y muy importantes, y pues gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Sí, muchísimas gracias, Jessica, también por darme el espacio y pues sobre todo por ahondar un poquito más en el tema. Pues los invitamos a leer este artículo en la Gaceta, a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Gaceta UADC, en X como @Gaceta UADC, en Instagram como Gaceta-UADC, en TikTok como @Gaceta.UADC. Y pues los invitamos a escuchar y compartir nuestro podcast en Spotify como la Gaceta UADC Podcast. Denle clic a la campanita para más novedades. Y pues Edith, un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jessica. Gracias Mayela Vargas, Eduardo Reina y Noé Santoyo por el apoyo técnico, y gracias a toda la comunidad universitaria por acompañarnos el día de hoy. Les invitamos a estar atentos en las redes sociales de Radio Universidad y de la Gaceta para seguir informándonos y para construir espacios más saludables y conscientes. Bueno, pues aprovecho para despedirme de ustedes en este año y desearles una muy, muy feliz Navidad. También seguimos invitándote a colaborar con nosotros. Envíanos tus artículos y colaboraciones 2 cuartillas, letra real número 12, 2 fotos o imágenes con buena resolución a la dirección electrónica gacetaguadec@guadec.edu.mx. Yo soy Jessica Agüero, editora de La Gaceta, y nos escuchamos. Quédate en Radio Universidad. Has escuchado la Gaceta Podcast de la Universidad Autónoma de Coahuila.
un espacio para compartir conocimiento y experiencias de nuestra comunidad universitaria. Nos escuchamos en el próximo episodio.